Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas y bienvenidos al capítulo 13 de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de recuperación, readaptación y prevención de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y antes de empezar me gustaría comentaros que ya tenemos disponibles en nuestra web www.proeliteperformance.com los próximos cursos presenciales que haremos en Alicante, Bilbao, Málaga, Jaén y Madrid. Y además sacaremos en los próximos días nueva formación online relacionada con la neurociencia, hablando sobre sistemas dinámicos complejos, control motor, neurofisiología del dolor, evidencia de las herramientas que más nos pueden ayudar en la recuperación de una lesión, como por ejemplo la oclusión, la vibración, los focos atencionales, etc. Y veremos diferentes herramientas de medición para poder valorar esos cambios durante la recuperación. Además, abrimos nueva edición de nuestra formación completa ProElite Recovery System de forma online, en la que abriremos únicamente 25 plazas por edición, como hemos hecho en otras veces, y esto lo hacemos para garantizar un correcto aprendizaje del alumno y no saturar las clases. Sin más, vamos allá. En el capítulo de hoy os voy a explicar los 5 pasos que yo hago para llevar a cabo una correcta recuperación, readaptación y prevención de lesiones con mis pacientes y con los deportistas con los que trabajo. Estos pasos son un resumen de lo que otros autores han ido exponiendo a lo largo de diferentes artículos, como por ejemplo Van Mechelen y colaboradores en el año 1992 y Howe y colaboradores en el año 2017. Además, por supuesto, os voy a exponer mi experiencia práctica también. En 1992, Van Mechelen y colaboradores propusieron y modificaron un esquema del que ya hablaron en el año 1987 los mismos autores, en el que mostraban los procesos que se debían llevar a cabo para recuperar o prevenir correctamente a un lesionado o a un sujeto. En él nos habla que primero debemos establecer la incidencia lesional y severidad de la lesión o posible lesión. Ya sabemos que hay cierta predisposición según el deporte, el gesto deportivo, según el trabajo que hagamos en nuestro día a día, hay cierta predisposición a padecer X lesiones. Luego estableceríamos la etiología y el mecanismo lesional de la lesión que queremos readaptar. Valdría con tan solo preguntar al paciente, ¿no?, cómo se lesionó para saber el mecanismo lesional. O si lo que queremos es prevenir, pues tendríamos que ver cuáles son los mecanismos lesivos a padecer esas lesiones más típicas o más frecuentes en cada deporte o en cada trabajo para evitarlas. En el punto 3, lo que haríamos sería introducir las medidas, tareas y los ejercicios para reacondicionar o prevenir la lesión. Y en el punto 4 evaluaríamos la efectividad de esos ejercicios para después pasar de nuevo al punto 1. Más recientemente, otros investigadores como Howe y colaboradores del año 2017 nos explica prácticamente lo mismo, pero con algunas consideraciones más. Ellos hablan de hacer 5 pasos a llevar a cabo en este tipo de personas o pacientes y nos marcan lo siguiente. En el primer paso sería el de establecer el riesgo de lesión para identificar los factores de riesgo lesionales en un deporte o tarea, examinando la literatura en cuanto a epidemiología existente. Esto puede permitir el hecho de poder establecer la incidencia lesional en un deporte o tarea. El segundo paso sería el de identificar los mecanismos lesionales y el factor de riesgo de una patología concreta. En este caso, una vez identificado la incidencia lesional y la severidad de la misma, debemos examinar cada lesión y su mecanismo lesional, averiguar la biomecánica lesiva por el cual acontece la lesión que queremos prevenir o readaptar, y así, de esta manera, poder establecer los mecanismos lesivos para una lesión concreta. El tercer paso sería el de diseñar una batería de test y hacer una evaluación, ¿no? Hacer la evaluación concreta para ese paciente. Habría que intentar buscar los test más fiables y válidos para cada lesión y así poder determinar si hay riesgo o no de lesión. El cuarto paso sería el de implementar la intervención
con ejercicios. Y el quinto paso sería el de retestear y plantear si lo que se ha hecho ha tenido efecto en el paciente o en el cliente o en realidad no ha tenido ningún efecto de mejora. Estos son los pasos que marcan estos dos autores. Sin embargo, aquí os voy a explicar qué es lo que yo hago con mis pacientes y qué pasos hago yo para intentar hacer que mis intervenciones sean lo mejor posible, basado también en mi experiencia práctica, por supuesto. Al final, todo lo que leo lo voy aplicando en mi práctica diaria y lo que suelo enseñar es la evidencia y cómo esa evidencia la he intentado aplicar en mis pacientes o clientes para poder determinar si de verdad lo que leo se puede extrapolar a la realidad y si funciona o no funciona, ¿vale? Por lo que siempre en mis formaciones hay un mix de todo esto, hay un mix en cuanto a explico la evidencia y cómo la evidencia se traslada a la realidad. Bien, os explico lo que yo hago. Yo utilizo 5 pasos, que son los siguientes. Primer paso, conocer la incidencia lesiva, el tipo de lesión, la ubicación anatómica y la gravedad de las mismas. Segundo paso, identificar los factores de riesgo y los mecanismos lesionales. Tercer paso, realizar los test específicos según los puntos anteriores, lo que haya encontrado en la bibliografía y los factores de riesgo que más puede tener esa persona. Cuarto punto, introducir las medidas y programas de prevención o readaptación de lesiones en función de los 3 pasos anteriores. Y por último, evaluar la eficacia de lo que acabo de hacer, o sea, de toda la intervención que he llevado a cabo. Empiezo a explicar cada uno de ellos. El primer punto, que sería el de conocer la incidencia lesiva, el tipo de lesión, la ubicación anatómica y la gravedad de las mismas. En primer lugar, debo conocer la incidencia lesiva, el tipo de lesión que es o que puede existir, la ubicación anatómica y la gravedad de esas lesiones o el tiempo incluso que puedo tardar en recuperar. Lo primero que debemos hacer es conocer la epidemiología que existe en la literatura científica. Esto permite poder establecer la incidencia lesiva para cualquier tipo de deporte o actividad que realicen nuestros pacientes. El mayor problema con este tipo de análisis epidemiológico y los estudios que existen de este tipo es la manera con la que las lesiones están relacionadas con el deporte o movimiento lesivo, que muchas veces no existe. Finch y colaboradores en el año 2006 sugirieron que existen ciertas limitaciones metodológicas en las investigaciones de este tipo, como son, por ejemplo, este tipo de estudios epidemiológicos. Los cuestionarios que suelen utilizar no están validados y eso es un problema porque no hay un estándar entonces para recopilar información. La recopilación de los datos se hace de manera retrospectiva por llamada telefónica después de un periodo largo de tiempo después de la lesión, es decir, por ejemplo, intentan investigar sobre el ligamento cruzado anterior y lo que hacen es llamar a los antiguos pacientes o las personas que se han realizado una cirugía del ligamento cruzado anterior y al cabo de unos meses les llaman para ver si pueden entrar en el estudio. Entonces las personas cuando contestan no tienen información, digamos, ya no se acuerdan a lo mejor del proceso de cirugía, ya no se acuerdan de cómo fue, no se acuerdan de ciertas cosas y la calidad del estudio es menor. Existen un fallo también en los estudios para definir qué es lesión y qué es severidad. Y el hecho de no informar del tiempo de exposición al entrenamiento o competición también es otro error porque se relaciona con la incidencia de lesiones. Hay que ser crítico y analizar las investigaciones que se han usado en la búsqueda, así como en la metodología de cada estudio. Hay que analizar bien los cuestionarios que se han utilizado y los criterios a la hora de establecer la metodología del estudio que leamos en concreto. La búsqueda debe ser lo más específica posible al deporte o tarea que practica o que quiera hacer la revisión. La revisión de la epidemiología debe basarse en función del sexo, la edad, posición del jugador, nivel de competición, actividad, etc. La severidad de la posible lesión debe ser considerada en relación a la naturaleza de la lesión, en relación a las posibles lesiones más severas y o a las más prevalentes que puedan existir, y estos serán aspectos más importantes a prevenir. En el punto número 2 tenemos el de identificar los factores de riesgo y los mecanismos lesionales.
Entonces segundo paso, pasamos a identificar los factores de riesgo. Una vez conocemos la incidencia y severidad de la lesión o posible lesión que tiene el sujeto, debemos conocer el mecanismo lesional y los factores de riesgo que han producido la lesión o que pueden producirla, dependiendo de si lo que queremos es readaptar una lesión que ha tenido el sujeto o si lo que queremos es prevenirla si aún no la ha tenido. Este apartado trataría de intentar averiguar los mecanismos biomecánicos, neuromusculares, patrones de movimiento, alteraciones corticales, etc., que podría indicar que la lesión se ha podido producir por ello y o que podría producir lesión en un futuro. Por ejemplo, en deportes donde existe alta incidencia de lesión de ligamento cruzado anterior, son deportes donde existen cambios de dirección, aterrizajes con saltos, y a priori aquellas acciones que produzcan valgo exagerado tendrán o podrán tener cierta tendencia a romper el ligamento cruzado anterior. Ya veremos en siguientes capítulos cómo lo que es el valgo dinámico de rodilla no es el componente más importante para prevenir o readaptar una lesión de ligamento cruzado anterior, pero es uno de los que puede producir lesión. El examen o los factores de riesgo que debemos utilizar como estándares deben intentar simular, en la medida de lo posible, aquellas situaciones reales de la persona que se caracterizan por un aumento del riesgo de lesión. Por ejemplo, no sirve de nada que el sujeto que yo tenga delante sea, por ejemplo, futbolista y tenga una disquinesia o alteración del movimiento del hombro, ¿vale? Hay que asociarlo a lo que realmente haga el sujeto después. Debemos tener en cuenta y debemos saber que las lesiones no tienen un mecanismo lesional definitivo, ¿vale? Ni un patrón de movimiento alterado genera un tipo de lesión específica. Y esto es muy, muy importante, y lo voy a repetir. Debemos saber que las lesiones no tienen un mecanismo lesional definitivo, ni un patrón de movimiento alterado genera un tipo de lesión específica, ¿vale? Esto quiere decir que una persona que haga valgo de rodilla no quiere decir que se tenga que lesionar sí o sí el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Ni la lesión del ligamento cruzado anterior viene única y exclusivamente por la realización del valgo dinámico de rodilla, ¿vale? Un factor de riesgo no está ligado con la lesión. En cuanto a los factores de riesgo de lesión, como norma general, podemos diferenciar entre factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores de riesgo intrínsecos podemos diferenciar entre historial lesivo, es decir, las lesiones previas que ha tenido, si ha habido cirugía, infecciones, número de lesiones, saber si hay relación entre ellas, si la recuperación fue buena o no, si hay miedo de recaída o no, etc. También debemos saber las cualidades y factores relacionados, como si existe o no alteración propioceptiva, falta de fuerza, falta de coordinación, fatiga neuromuscular, alteración del movimiento o de la biomecánica, retraso o cambio en la actividad electromiográfica de un músculo o de un grupo muscular. También tenemos que tener en consideración los factores inherentes al deportista, como por ejemplo el género, la edad, la predisposición genética, los factores biológicos, etc. Factores morfológicos como alteraciones generales de la postura, escoliosis, por ejemplo, alteraciones de la postura ya más asentadas, etc. O una mala preparación física, como una mala condición física, una falta de calentamiento, inexperiencia a la hora de hacer un ejercicio, etc. En cuanto a los factores de riesgo extrínsecos, tenemos el material, la climatología, el equipamiento y la superficie de entrenamiento, entre otros. De todos estos debemos centrarnos en aquellos factores que son modificables para poder reentrenar o readaptar o para que nos ayuden a prevenir lesiones. Por ejemplo, la edad sería un factor de riesgo intrínseco no modificable. Y siento decepcionar a más de uno que ya le gustaría que sí que fuera modificable, pero a día de hoy no es modificable. Sin embargo, el déficit de fuerza sí que es un factor modificable, por lo tanto, nos deberíamos centrar en lo que sí que es modificable, en este caso, pues el déficit de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, de todos los factores de riesgo que podemos tener, tanto intrínsecos como extrínsecos, deberíamos centrarnos mayormente en aquellos que son de condición intrínseca para poder modificarlos lo máximo posible. Poder identificar los factores de riesgo modificables es vital
para una evaluación más precisa del riesgo de la persona a sufrir lesiones que son relevantes en su deporte o en su día a día. Y esto es una afirmación de Barry Cosgrove en el año 2005 que establecieron, pues bueno, hablaban de prevención de lesiones y dijeron, entre otras cosas muy interesantes, esta frase que os acabo de decir. No se debe ver cada factor de riesgo como una variable aislada o como la única variable que predispone a lesión. Por ejemplo, no puedo decir que una lesión de isquiosurales se debe única y exclusivamente a la falta de fuerza de ese músculo. Debemos considerar la interacción compleja del sistema y la suma total de cada factor, ya que en este caso la persona es más vulnerable a lesión. Lo que marcará finalmente que una lesión se produzca es la interacción entre varios factores de riesgo, no únicamente cada uno de los factores de riesgo por separado. Recordemos, y voy a puntualizar en este ahora mismo, un artículo de Hulme y colaboradores en el año 2015, donde hablaba que la naturaleza multifactorial y compleja de las lesiones deportivas no se alcanza desde una combinación lineal aislada y factores predictivos, ¿vale? Por ejemplo, si tengo A, quiere decir que voy a tener B. Eso sería un factor lineal, una combinación lineal o un factor predictivo, ¿vale? Como se pensaba anteriormente. Y eso no es así actualmente, sabemos que no. Ahora, a día de hoy, debemos basarnos en la perspectiva de la lesión como una interacción llamada red de determinantes, ¿vale? Antiguamente se pensaba que la persona que le dolía el cuello, por ejemplo, la zona cervical, era por la almohada o por la cama o por el estrés del trabajo, y caíamos en la tendencia de pensar que el dolor o la lesión de esa persona estaba condicionada por un único factor y que la lesión tenía un comportamiento lineal y monocausal. Y eso no es así. A día de hoy sabemos que lo que ocurre y lo verdaderamente importante es ver y conocer qué factores pueden estar relacionados con la lesión o el dolor de la persona, y nuestra función es poder detectarlos para atacar directamente esos factores, o por lo menos los factores más determinantes en la lesión. Por lo que si actualmente sabemos que las lesiones no son monocausales ni tienen un comportamiento lineal, sino que nos encontramos en una perspectiva relacionada con la visión de sistemas dinámicos, en el que no hay linealidad y se convierte en una estructura y una perspectiva compleja, deberíamos intentar establecer ciertos criterios para abordar al paciente desde esta perspectiva nueva. El siguiente punto sería el punto número 3, que sería el de realizar test específicos según los puntos anteriores. Probablemente esta sea la parte más importante de todas, puesto que es la más independiente. Puedes no saber de los factores de riesgo de lesión en un ámbito concreto, en un deporte concreto. Puede que no sepas los mecanismos lesionales más frecuentes de un trabajo porque sea nuevo o no lo conozcas, o de un deporte X, pero con la valoración puedes detectar las alteraciones que existen y atacar esas alteraciones para mejorarlas y así prevenir, evitar o readaptar lesiones. Os cuento un caso muy curioso que tuve. Yo estuve un año con un tenista profesional. En pretemporada hicimos valoración y durante la pretemporada y la temporada entera estuvimos trabajando pues esas alteraciones que vimos en la valoración y algunas molestias que solía tener. Curiosamente tenía dolor y lesión en la muñeca, una lesión que le había impedido jugar bien durante los últimos meses de la temporada anterior y que conseguí mejorarle el primer día que le vi en un entrenamiento cambiándole 2 cosas, simplemente, muy sencillo, ¿vale? Pero nadie había caído en hacerlo. Bueno, total, que nos encontrábamos en Indian Wells, un torneo que se hace cerca de Los Ángeles en Estados Unidos, un torneo importante. Y allí hay como una especie de controles para los tenistas que voluntariamente, el tenista que quiere va, le toman unos datos de movilidad, fuerza, etc. Y así comparan los datos de ese tenista justo en el momento con los otros datos de años anteriores y otras valoraciones que tienen del mismo tenista o de otros tenistas para ver si tiene que mejorar algo o no. Bueno, simplemente valoraciones, ¿no?, que hacían allí en la ATP, los fisioterapeutas de la ATP. Me dijeron de ir y yo, pues bueno, acepté. Yo fui para ver qué hacían, no hacían nada fuera de lo normal, la verdad, pero bueno, muy americano todo, tenían su protocolo de valoración y demás.
Debes entender también que tienen que estandarizar todas las mediciones para tener datos a años vista y también para comparar incluso con otros jugadores, por lo que tienen que estandarizar todo el protocolo de medición. Total, que evaluaron al tenista con el que yo estaba, le evaluaron la amplitud de movimiento, de caderas, de hombro, etcétera, con goniometría. Hicieron inspección visual de diferentes áreas, midieron con dinamometría también la fuerza de diferentes músculos, movimientos, etcétera. Como por ejemplo la fuerza de abducción y aducción de cadera, flexión de hombro, rotadores de hombro y de cadera, etcétera, ¿vale? Y yo estaba allí viendo a ver qué hacían, sin entender mucho por qué hacían esas mediciones, ¿no? Bueno, debo decir que yo hago esas mediciones y mucho más valoración, ¿vale? Además de ver, por ejemplo, el gesto técnico, etcétera. Bueno, antes de terminar, me preguntó que quién era yo, el fisioterapeuta que le estaba midiendo. Me preguntó que quién era yo. O sea, imaginad la situación. Acabábamos de cruzarnos con Roger Federer en el club. Acababan de tomarle datos a la persona que yo llevaba entrenándole, readaptándole y llevándole la fisioterapia desde hacía 4 meses. Era mi primer viaje de torneo con él, mi primera vez en un club de tenis y encima en un torneo de los grandes, un Master 1000, además importante. Y de repente me pregunta que quién soy yo. Le contesto que, pues bueno, que soy fisioterapeuta, readaptador y preparador físico de ese tenista. Y acto seguido me da la mano y me dice, congratulations. O sea, enhorabuena. Este tenista ha mejorado en todos los aspectos. Ha mejorado la atrofia del infraespinoso, ha mejorado la fuerza en ambas rotaciones de hombro, en la abducción y aducción y movilidad de cadera, etc. Y ha mejorado en todos los parámetros que hemos medido. Enhorabuena. Palabras textuales del fisioterapeuta. Yo flipando, ¿no? O sea, no sabía qué estaba pasando. Nos pasó un informe con los resultados y me fijé en el nombre de ese fisioterapeuta. Todd Ellenbecker. Yo pensando de qué me sonaba a mí este nombre. Me puse a buscar en internet y me salía como que ya lo había buscado previamente. Le di a buscar y vi que algunos enlaces ya los había abierto. Y es que resulta que había leído algunos de sus artículos, incluso tenía su libro, pero no le ponía cara, no lo conocía en persona. Unos días más tarde, después de un entrenamiento, estaba por la cafetería del club. Yo estaba en la cafetería del club mientras esperaba que el tenista saliera del vestuario. Vino Todd y se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Y me sorprendió muchísimo que se sentara a mi lado para charlar, simplemente. Me estuvo explicando que había comprobado los datos de todos los tenistas que habían pasado por el torneo y que de largo el tenista que yo llevaba fue el que más mejoró de todos en comparación a años anteriores. Y me preguntó que cómo lo había hecho. Yo no sabía dónde meterme, estaba en shock. A los pocos segundos empecé a comentarle las lesiones que había tenido el tenista, lo que habíamos hecho hasta entonces, y le expliqué que yo no tenía ni idea de tenis, yo no sabía ni coger una raqueta, pero que toda la intervención la había hecho en función de los resultados de una valoración que hicimos, una valoración bastante grande y exhaustiva, midiendo muchos parámetros de fuerza, calidad y cantidad de movimiento, de control motor, sensibilidad, propiocepción, etc. O sea, medimos muchísimas cosas. Pero no tenía ni idea de que, por ejemplo, los tenistas suelen tener atrofia del infraespinoso por pellizcamiento del nervio supraescapular a nivel de la escotadura. No sabía que solían tener déficits en la rotación torácica, ni limitación en la rotación externa de cadera, y se sorprendió muchísimo de ver que había llegado a esa misma conclusión que ellos han tenido que utilizar muchos años para llegar a esa conclusión, simplemente haciendo unos test. Ellos están acostumbrados a manejar datos y a intentar mejorar lo que supuestamente les pasa a todos. Es decir, ellos dicen, los tenistas tienen esto y esto, porque lo dicen los estudios, los datos y demás. Entonces tenemos que hacer esto otro y esto otro para mejorarlo. Analizan datos y estadísticas, pero no analizan personas. No analizan individualmente cada uno de ellos. Yo lo hice al revés. Sin tener prácticamente ni idea de tenis, por aquel entonces, ahora un poco más, pero bueno, tampoco soy experto, ni saber ni qué lesiones eran las más frecuentes en tenis, es decir, saltándome en realidad los 2 primeros pasos que os he dicho en este podcast, que por cierto, mucha de la información que me enseñó ese día Todd no existe en la bibliografía actual, o sea que me explicó desde su experiencia lo que suele observar, pero saltándome esos 2 pasos anteriores pude llegar a la misma conclusión y ver las mismas alteraciones.
¿vale? Eso no quiere decir que no sirvan los dos primeros pasos, ¿vale? Solo intento explicar y darle importancia a la valoración, que es primordial y es importantísima. Y es lo que más suelen valorar los alumnos en las formaciones que doy: el análisis, la valoración y el razonamiento clínico para saber y aprender dónde actuar primero. Me dio la mano, me felicitó de nuevo y seguimos en contacto desde entonces, porque le pareció muy interesante la forma de abordar la valoración que le expliqué. Punto número 4. Introducir medidas y programas de prevención o readaptación de lesiones. En este apartado sería simplemente hacer los ejercicios, tareas, entrenamientos, cargas, etc., que consideramos en función de los puntos anteriores para recuperar, readaptar, reentrenar y prevenir una lesión. Lo común, lo que es normal, es que los profesionales hagamos únicamente este paso, creyendo que hacer ejercicios con gomas, ejercicios llamativos, coloridos, ejercicios nuevos o que están de moda, estamos mejorando al paciente, sin saber por qué lo hacemos y sin saber si de verdad nuestro paciente o cliente necesita eso que está haciendo. Para saberlo necesitamos los 3 pasos anteriores. Llevo muchos años de formación en terapia activa, recuperación, readaptación y prevención de lesiones como profesor, como docente, y sobre todo cuando doy clases en formaciones largas donde yo doy a lo mejor un seminario y a lo mejor el máster o el experto es de fisioterapia invasiva o de otra temática que no sea la de ejercicio, los alumnos lo que quieren es la receta mágica. Quieren que les diga los ejercicios que yo hice con un tenista, con un futbolista, o los ejercicios que tienen que hacer para cuando se encuentren con una lesión de menisco, una lesión de tobillo o de hombro, por ejemplo, pero no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es saber qué necesita la persona que tengo delante para prescribir ejercicio. Y eso no depende de la lesión, depende de lo que tiene esa persona, depende de las alteraciones que tiene esa persona, de las maladaptaciones que ha generado en su día a día, ¿vale? A veces queremos ser tan selectivos a la hora de poner la aguja en un sitio concreto, a la hora de poner la mano en un sitio concreto, o incluso apretar en otro punto o lo que sea, o incluso también de prescribir el peso de manera exacta, que cuando tenemos que prescribir ejercicio, hacemos cualquier cosa. Parece que nos valga cualquier cosa, cualquier tipo de ejercicio, sin pensar. Hacemos lo primero que vemos en YouTube, los ejercicios que nos han explicado en el máster o lo que vemos en Instagram. No, esto no va así, señores. Esto no se trata de copiar y pegar. Esto se trata de entender, se trata de saber, se trata de analizar, se trata de averiguar. Y una vez he conseguido todo eso es cuando planteo un ejercicio que haga que mejore una mala adaptación o una alteración que he visto. De eso se trata. Yo veo gente por ahí diciendo, pues yo haría el ejercicio wall, snatch, half, no sé qué. Y luego haría el Jefferson, McEnroe, no sé qué, no sé cuántos. Y luego el tal. No existe, o sea, no podemos ser... Volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve valorar de forma específica para ver lo que tiene el paciente en un punto concreto si luego haces un ejercicio general sin tenerlo en cuenta? Es como si yo valoro con ecografía para saber cómo es la lesión de tendón rotuliano y dónde está, y además luego pongo las agujas donde dice el protocolo que las tengo que poner, pero no las pongo donde está la lesión, sino las pongo por ahí, a ojo, o donde me han explicado que las tengo que poner. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué con el ejercicio sí? Con el ejercicio tampoco tiene sentido. Hacemos una valoración para hacer el ejercicio específico que le toca a esa persona, no para luego hacer un ejercicio global o general. No tiene sentido. Si hacemos valoración, hacemos ejercicio basado en esa valoración. No hacemos el ejercicio con nombre no sé cuánto que lo hace 50.000 personas. Tenemos que hacer el ejercicio que le conviene a esa persona. Yo no me sé el nombre de ningún ejercicio, ni me interesa. Yo lo que intento es averiguar lo que tiene el paciente y en base a los principios por los cuales se organiza el movimiento, o se activa un músculo, o mejora una estructura, yo hago. O le pongo una goma aquí para fomentarle que haga un movimiento, lo que sea. Pero me voy asegurando de que de verdad active lo que necesito que active o que haga lo que necesito que haga. No hago ejercicios al azar porque me han dicho que un ejercicio activa más un músculo que otro, etc. Ni siquiera me fío al 100% de ese tipo de estudios. ¿Vale?
Punto número 5 y último, evaluar el plan propuesto. Hay que ir haciendo reevaluaciones constantemente para asegurarnos de que realmente está mejorando la persona que tenemos delante y a la que estamos intentando mejorar. Podemos utilizar los mismos test que al principio o ir evolucionando a medida que va mejorando el paciente durante la readaptación, por ejemplo. A medida que el paciente se va encontrando mejor, podrá hacer otros test diferentes, más exigentes, para comprobar si de verdad está mejorando o no, incluso si se acerca a la normalidad. Sin más, espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes seguirnos por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Además, no dejes de visitar nuestra página web en www.priorityperformance.com para poder ver nuestras formaciones y seguir aprendiendo lo que más nos apasiona. No dejes de escucharnos y nos vemos de nuevo en nuestro siguiente capítulo. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.